Capítulo 3. Funcionamiento autónomo versus controlado. Motivación. Aplicando lo aprendido. Desmotivadores. Estados emocionales. Autoeficacia y metas. Motivadores extrínsecos. Motivadores intrínsecos. Funcionamiento autónomo versus controlado. La niñez. La niñez de nuestra orientación motivacional. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista. Michael Levin. Imagine la siguiente situación y responda qué es lo que usted haría si se encontrara en esta posición. Por cada acción propuesta, marque una opción del 1 al 7 utilizando la siguiente escala. 1. Muy poco probable. 4. Moderadamente probable. 7. Muy probable. A. La profesora de su hijo lo cita a una reunión en el colegio para decirle que su hijo parece desinteresado en las actividades escolares que hacen en el día a día, que se la pasa distrayendo a sus compañeros y que, además, sus notas son realmente malas. Usted, podemos apreciar un cuadro. 1. Trata de hablar con su hijo para preguntarle qué le está pasando. 2. Le establece un horario que debe seguir para que pueda cumplir con sus tareas, pues estudiar es su obligación. B. Usted es asistente y su jefe le ha pedido que organice una capacitación muy importante para 3 gerentes. Sin embargo, los 3 gerentes no coinciden en sus horarios para tener la capacitación. ¿Qué haría usted? 3. Hablaría con los gerentes para comentarles la situación y pedirles que le ayuden a encontrar juntos la mejor solución. 4. Buscaría a su jefe para que él le diga qué hacer. Calificación. Suma y divide entre 2 lo que usted marcó en los siguientes ítems. Ver columna que dice ítems y su puntaje. Podemos apreciar que en la primera columna está tipo 1, tipo 2. En la segunda columna ítems 1 al 3 y 2 al 4. En la tercera columna su puntaje. Ítem más ítem, 3 su total. En la cuarta columna tipo. Pregunta: ¿en qué área obtuvo el puntaje más alto? Segunda pregunta: ¿en qué área obtuvo el puntaje más bajo? Si usted obtiene un mayor puntaje en el tipo 2, significa que probablemente se siente obligado por presiones externas. Si usted obtiene un mayor puntaje del tipo 1, probablemente usted tiende a un funcionamiento autónomo. Algunas personas en sus vidas están más orientadas hacia la motivación extrínseca. Por ejemplo, estas más interesadas por el dinero que por el trabajo en sí mismo. Están más interesadas en trabajar por el reconocimiento, por el prestigio, por el poder o por el premio, más que por disfrutar el trabajo en sí mismo. Esas personas tienden a una personalidad más orientada al control. Otras, en cambio, orientan sus vidas a la motivación intrínseca. Son personas que se motivan porque encuentran un reto a la altura de sus talentos, porque disfrutan su autonomía en el trabajo, son personas más libres, actúan por voluntad propia, eligen su propio destino, no es que se dejen llevar por lo que los demás piensen de ellos. Esas personas tienden a una personalidad orientada a la autonomía. ¿De qué depende que uno sea más controlado y otro más autónomo? Veamos la siguiente historia real donde los nombres y posiciones están cambiados para proteger la identidad de la persona. Padres controladores, hijos controlados. Sebastián es gerente de finanzas de una gran empresa de servicio. Hace 2 años, esta empresa empezó un cambio cultural al que le está costando mucho adaptarse. La empresa ha definido como un pilar de su cultura la preocupación por las personas. La empresa espera que todos sus líderes empoderen a su personal, se preocupen por desarrollarlos y hacerlos crecer. El problema con Sebastián es que tiene un estilo de microgerencia. A él le gusta entrar al detalle de todas las decisiones de su área. Nadie puede decidir nada sin consultarle, haciendo muy lentos los procesos. Sebastián se preocupaba mucho de su imagen ante la gerencia, por ello revisaba y hasta hacía el trabajo de sus subordinados para que todo quedara perfecto. Su área es la que tiene el peor clima laboral y la gerencia general le ha hecho saber su descontento. Sebastián intentó trabajar con un coach, pero no logró resultados. Siempre volvía a ser controlador y a la microgerencia. Sebastián siguió mi recomendación de ir a una terapia psicoanalítica, donde, a través de un especialista, pudo ponerse en paz con su pasado. Sebastián recordó el dolor y la rabia que le tenía su padre por ser tan jerárquico y controlador con él. Su padre todo el tiempo le decía lo que tenía que hacer, no le daba una gota de autonomía. Cuando no hacía exactamente lo que pedía su padre, este lo maltrataba y hasta le pegaba.
Cuando Sebastián tenía un problema, su padre lo resolvía. Además, sus dos padres sobreprotectores no lo dejaban salir como a sus amigos a practicar deportes que ellos no consideraban apropiados. Sebastián vivió su infancia en una cárcel y había aprendido que esa era la forma de desenvolverse en la vida. Inconscientemente, en su trabajo, él sentía que debía controlar a sus colaboradores y por eso es que hacía microgerencia, pero además él mismo era controlado por el deseo de agradar, de mostrarse perfecto para así no recibir un grito o un castigo. A Sebastián le tomó 3 años de terapia salir de su propia cárcel y liberar a sus empleados prisioneros. Ahora él es un mucho mejor líder, ya que no es esclavo de su pasado. Estoy seguro de que los padres de Sebastián tenían las mejores intenciones. Estoy seguro de que querían formar un hijo feliz y con mucho potencial, pero el resultado fue todo lo contrario. Sebastián puede ser un ejemplo de una niñez extremadamente difícil, pero lamentablemente hoy muchos padres no se dan cuenta de los errores que cometen con sus hijos al controlarlos demasiado. Los padres entienden la necesidad que tienen sus hijos de comer, cobijarse, abrigarse, sentirse seguros. Los padres entienden la necesidad que tienen sus hijos de estar acompañados, de recibir amor, pero son pocos los padres que se dan cuenta de que los niños tienen una enorme sed de autonomía y de sentir que controlan su destino. Si no satisfacemos esta necesidad de autonomía, el niño no llorará como lo hace con las otras necesidades, cuando tiene hambre, por ejemplo, pero sí llorará su inconsciente, que se llena de dolor, de rabia y de impotencia, es decir, llora por dentro. Desgraciadamente, la caricatura y la ilustración 25 ocurre frecuentemente. Como podemos ver en la ilustración 25, hay dos padres manejando a su hijo como un títere. Prosiguiendo, los niños que tuvieron una formación controladora y desarrollaron una personalidad de control pueden tener alguna de las siguientes características. Interpretan los eventos extremos como amenazantes. Son muy preocupados, sensibles a lo que piensen los demás. Buscan aprobación. Tienen baja confianza en sus habilidades. Tienen menor autorregulación en la escuela. Tienen menor control de impulsos. Tienen menor rendimiento académico. Tienden a ser menos tolerantes y más egoístas, manipuladores. Tienden a ser dependientes y acostumbrados a que los controlen. Tienden a ser controladores con sus propios hijos y colaboradores. En cambio, los niños que tuvieron una formación de mayor apoyo a la autonomía y desarrollaron una personalidad orientada a la autonomía pueden tener algunas de las siguientes características. Actúan de acuerdo con lo que consideran importante sin dejarse controlar por lo que piensan los demás. Se sienten más libres y con mayor capacidad de elegir su destino. Interpretan los eventos externos como información. Tienen mayor confianza en sus habilidades. Tienen mayor autorregulación en la escuela. Tienen mejor rendimiento académico. Son abiertos y más tolerantes. Estoy seguro de que todo padre quiere formar a sus hijos autónomos. En el siguiente capítulo seguiremos profundizando en el tema. La rebeldía del control. Elisa tiene 16 años. Es una chica linda. Parece mayor que otras jóvenes de su edad y es la menor de 4 hermanos. Los 3 mayores son hombres. Sus padres son machistas y fueron bastante liberales con sus hijos hombres, pero con su hija mujer son totalmente controladores. Elisa tiene menos permisos que todas sus amigas. Por ejemplo, no puede quedarse hasta tarde en ninguna fiesta. No puede tomar bebidas alcohólicas, no puede tener enamorado y solo la dejan salir a reuniones sociales o fiestas 2 veces al mes. En realidad es que Elisa vive en 2 mundos. Un mundo es el que sus padres quieren escuchar, es obediente, no toma y sigue todas las reglas. El otro mundo donde vive es el real. Allí su modo de responder a la frustración frente a su necesidad de autonomía es hacer todo lo contrario a lo que sus padres desean. Toma hasta emborracharse, besa a muchos chicos y comete muchas irresponsabilidades. Hasta ahora ha podido mantener los 2 mundos separados, pero no sabe por cuánto tiempo más lo podrá hacer. Esta historia real de Elisa muestra una de las consecuencias de tener una formación muy controladora con nuestros hijos. Algunos, como ella, se rebelan y buscan su autonomía en las actividades equivocadas, formando hijos autónomos. No se puede formar hijos autónomos y libres si primero no nos hemos liberado de las cadenas de nuestro propio ego. David Fishman. Actividad. Imagine que su hijo es uno de los mejores jugadores de fútbol del colegio y su equipo ha ganado muchos partidos. Él le dedica mucho tiempo a entrenar. Sin embargo, usted está preocupado porque él acaba de decirle que ha sido desaprobado en un examen importante de matemáticas debido a que no estudió lo suficiente. Más tarde, en la casa, se enteró también de que su hijo estaría en su cuarto estudiando, pero en realidad se escapó de la casa y se fue a entrenar. A continuación, reflexione. Su hijo acaba de llegar. ¿Qué le diría? Haga una pausa en la lectura y tómese su tiempo para pensar. Cuando hago esta pregunta en mis talleres, algún padre levanta
levanta la mano, seguro de tener la respuesta correcta. Se pone de pie y delante de 300 personas dice lo siguiente. Yo le diría con respeto, pero a la vez siendo firme, lo siguiente. Debes dejar de entrenar y dedicarle más tiempo a tus estudios. El padre que hizo el comentario toma asiento orgulloso, asumiendo que tiene la respuesta correcta. Luego le hago la siguiente pregunta al padre. ¿Está fomentando la autonomía de su hijo con su respuesta? La pregunta que me da es, ¿cómo puedo fomentar autonomía en un chico irresponsable que me miente y que no estudia? Aunque parezca increíble, incluso cuando el chico mete la pata o actúa de forma irresponsable, nosotros podemos fomentar autonomía o control con nuestras respuestas como padres, con las palabras que decimos o con las emociones que mostramos. Fomentamos autonomía o control. El problema es que no somos conscientes de que la mayoría de veces fomentamos el control. La ilustración 25 muestra una caricatura de lo que está haciendo el padre con su hijo. La respuesta del padre, aunque parezca adecuada para muchos, no es una respuesta que fomenta la autonomía. El padre no motiva la reflexión. Está usando palabras controladoras como debes, además de decirle lo que tiene que hacer de una forma autoritaria, aunque respetuosa. Como muestra la caricatura, lo está esposando para que haga lo que él quiere. ¿Qué pasará cuando no esté él para decirle qué hacer? ¿Estamos fomentando los recursos necesarios para que nuestros hijos sean autónomos? En la ilustración podemos ver que el padre está dándole una orden a su hijo. Hijo, debes dejar de jugar fútbol y dedicarle más tiempo a tus estudios. A continuación mostramos una serie de respuestas controladoras de un padre con caricaturas. Preguntarle cómo está el resto del equipo en sus exámenes y decirle que se prepare lo suficiente para estar igual que el resto. En la ilustración 27 podemos apreciar que sus amigos lo están jalando para que él vaya a jugar y que no estudie. Este es un comentario controlador, pues se le da el control al grupo de amigos y el padre sigue dando órdenes. En la ilustración 28, decirle de que de ninguna manera va a jugar y que se encierre a estudiar. En la ilustración 28 dice, decirle de que de ninguna manera va a jugar mañana y que se encierre a estudiar. En la ilustración 29, reclamarle, ¿por qué me pagas de esta forma? Sacándote malas notas después de que todo lo que hago es por ti. Este comentario también es controlador, pero el control se da por la culpa. El hacer que otra persona o que un hijo haga algo por nosotros porque le inducimos culpa es una forma encubierta de controlarlo. En la ilustración 30, preguntarle cómo piensa enfrentar su situación y ayudarlo. A través de preguntas, a reflexionar sobre sus siguientes pasos. En este último caso se fomenta la autonomía del muchacho. En lugar de castigarlo, manipularlo o decirle lo que tiene que hacer, es preferible escucharlo. Eso no quiere decir que uno está siendo débil o blando. Uno puede escuchar, preguntar y al final decidir acerca de la manera de proceder, lo cual puede ser una consecuencia de la acción realizada. Pero cuando uno hace reflexionar a la persona, le escucha, al menos le da la sensación de que puede expresar lo que piensa o siente, y esto fomenta la autonomía. La conversación podría resultar de la siguiente forma. Hijo, ¿qué pasó con tus estudios? ¿Qué pasó en tu examen? Pregunta el padre. En lugar de decirle lo que debe hacer, pregunta y recibe el punto de vista de su hijo. Papá, la verdad es que estoy entrenando muy duro y no estoy estudiando tanto porque no me queda tiempo. Entiendo, responde el papá. Pero recuerdo que una regla que acordamos era que los estudios estaban primero. ¿Estás de acuerdo con que eso fue lo que hablamos? Sí, papá, responde el hijo con un gesto de arrepentimiento. ¿Qué piensas hacer? Has incumplido nuestra regla. ¿Qué vas a hacer de acá en adelante para poder cumplir tanto con los deportes como con los estudios? Pregunta el padre. En lugar de decirle lo que tiene que hacer, deja que el niño tome responsabilidad sobre sus actos y elija un curso de acción, fomentando su autonomía. Me queda claro, papá. Sí, tengo exámenes. No pienso ir a entrenar, responde el hijo. ¿Qué has pensado hacer cuando tengas tareas y haya entrenamiento? Pregunta el papá. He decidido hacer mis tareas apenas las reciba y no esperar a último minuto, además de estudiar el fin de semana. De esta forma no tendré ese conflicto, responde el hijo. ¿Qué pasaría si incumples tu promesa? Que el hijo sugiera las posibles consecuencias que habría si incumple su palabra. Papá, propongo no jugar fútbol por un mes. Bueno, hijo, me parecen buenas estrategias en teoría, pero si estás de acuerdo me gustaría reunirme contigo semanalmente para conversar sobre el avance de tu compromiso y apoyarte en lo que necesites, comenta el papá y cierra la conversación. Esta conversación del padre e hijo fomenta la sensación de autonomía del niño. Actividad. Un padre llega a su casa después de trabajar y encuentra un escándalo en la puerta. Su vecina, que se quejaba de su hijo de 14 años, decía que se había trepado a la ventana del baño de su departamento, en donde su hija se
se bañaba y la había filmado con una cámara. La señora está inmersa en furia, gritando que el hijo es un inmoral, que ha filmado a su hija desnuda y que seguro va a colgar la filmación en YouTube. El padre tranquiliza a la señora y le dice que va a tener una conversación muy seria con su hijo. El padre entra a la casa y se dirige a la habitación de su hijo. Lo encuentra con cara de culposo y de mucho temor. Si usted fuera el padre, basándose en lo mencionado anteriormente, ¿qué le diría a su hijo? Cuidando de fomentar su autonomía, haga una pausa y luego siga leyendo. Posiblemente lo que le provoque a muchas personas es gritar y castigar a su hijo por la falta tan grave que acaba de cometer. Pero recuerde que en un problema siempre hay dos historias. El padre ya escucha la agraviada, falta escuchar la historia del agresor, en este caso el hijo. Es muy importante contar con toda la información para no cometer un acto injusto. Este es un caso real. Una conversación que fomente la autonomía podría ser la siguiente. Hijo, ¿me puedes por favor explicar qué ha pasado? Pregunta el padre. Lo que pasa, papá, es que estábamos con Ernesto, mi amigo, jugando con la cámara. Ya se le ocurrió trepar al baño e intentar filmar a la vecina, pero no filmamos nada, te lo puedo demostrar, comentó el hijo. Hijo, ¿te has puesto a pensar cómo se siente la vecina por esos actos? ¿Cómo te sentirías si esto se lo hacen a tu hermana o a tu mamá? Preguntó el padre. Me sentiría terrible. Sé que he hecho una tremenda estupidez. Me dejé llevar por lo que hacía mi amigo, replicó el hijo. Vale la pena señalar que el adolescente está motivado extrínsecamente buscando la aceptación de su hijo. ¿Crees tú que esto que has hecho traerá consecuencias? Pregunta el padre. Sí, papá, responde el hijo. ¿Cuál crees tú que podrían ser estas consecuencias entonces? Pregunta el padre. Quedarme un mes sin la consola electrónica y un mes sin invitar amigos a la casa, responde el hijo. Las consecuencias son consideradas grandes por el padre. ¿Qué has pensado hacer con respecto a la vecina? El hijo se queda en silencio pensando sin decir nada. ¿Crees que sería bueno pedirle disculpas? Pregunta el padre. Me da mucha vergüenza, preferiría no hacerlo, responde el hijo. Bueno, hijo, respeto que no te parezca, pero ¿has pensado en cómo se siente ella? Pedir disculpas es parte importante de reparar lo que hemos hecho. En este caso, eres tú la persona responsable de esta falta y la señora y su hija se han visto afectadas. Está bien, papá, responde el hijo. El padre ha logrado a través de esta conversación que el propio hijo reflexione acerca de su comportamiento. Lo ayuda a ver las consecuencias que tiene su actuación en otras personas y llegar a definir las repercusiones de sus actos. Pues el mismo hijo fue quien definió sus consecuencias. Pero el padre además quería que el chico se disculpara. Y si bien le dice es importante que te disculpes, le explica que el disculparse es parte de reparar el daño causado. Aun cuando el padre da su opinión, no le dice debes o tienes que hacer algo. Le dice que es importante una palabra que no es percibida como controladora. Más aún le explica las razones por las que es importante disculparse. Como menciona la cita al inicio del capítulo, no se puede formar hijos autónomos y libres si primero no nos hemos liberado de las cadenas de nuestro ego. Cuando estamos controlados por nuestro ego, tendemos a controlar a los demás. Una forma que tiene el ego de manifestarse en nuestras vidas es a través de hacernos sentir poderosos, el control o a través de gritar y maltratar a otros. Si queremos formar hijos autónomos, es importante manejar nuestro ego para que no nos coloque en una posición de dominio y de poder que perjudique la formación autónoma de las personas que más queremos, que son nuestros hijos. El difícil reto de crear un ambiente de autonomía en el hogar. Es triste ver a un padre formando a un hijo controlado sin que se dé cuenta del daño que le está causando en su vida. David Fitchman. La libertad no se pide. Cuentan que un rey tenía un pajarito que podía hablar en una jaula. El rey amaba a este pajarito porque era el único con el que conversaba. Un día, conversando con él, le dijo: yo soy el rey y te regalo el deseo que quieras. Lo único que quiero es mi libertad, le dijo el pajarito. Pero el rey le explicó que ese deseo era imposible, que él era su único amigo y que no pensaba liberarlo. Pasó el tiempo y un día en el que el rey se iba de viaje, le dijo a su pajarito: estoy viajando, ¿quieres que haga algo por ti? Sí, mi rey, quiero que cuando esté en medio del campo grite a todas las voces que el pájaro que habla está encerrado en su casa, comentó el pajarito. Al rey le pareció muy extraño su pedido, pero accedió a hacerle. Cuando el rey estuvo en el medio del campo, gritó, mirando al cielo, el pedido de su amigo encarcelado. Luego de hacerlo, un pájaro cayó al suelo y quedó inmóvil. El rey no entendía lo que pasaba. ¿Por qué había muerto un pájaro? Luego cayó otro y otro, y así cayeron más de 10. El rey pensó, ¿será posible que estén muriendo de pena? Cuando el rey regresó a su palacio, le contó con tristeza a su pajarito lo ocurrido en el campo. Le contó que apenas había gritado, cayeron muertos 10 pájaros.
pájaros. Al terminar de contar la historia, el pajarito cayó al piso inmóvil. El rey no entendía lo que pasaba. Miró hacia la jaula y vio a su mejor amigo muerto. Abrió la jaula y lo puso en la cornisa de la ventana. Cuando tenía lágrimas en sus ojos, el pajarito se levantó y voló hacia su libertad, aterrizando en un árbol cercano a la ventana. El pajarito le dijo al rey: sin saberlo, me mostraste la forma de escapar de tu prisión. Pero lo más importante que he aprendido hoy es que la libertad no se pide, la libertad se toma. Cuando los padres dan una formación controlada, encarcelan a sus hijos en una prisión como el pajarito en la jaula. Algunos hijos reaccionan como el pájaro y se rebelan tratando de buscar su libertad. Muchas veces de una forma equivocada, otros hijos se quedan en la cárcel toda la vida, esperando que sus jefes, esposo, esposa o amigos sean controladores con ellos y les digan lo que tienen que hacer. En este subcapítulo daremos algunas sugerencias de cómo crear un entorno que fomente la autonomía en el hogar. 1. Establecer las reglas claras. Cuando una cancha de fútbol está bien demarcada, todos sabemos cuándo la pelota está en el área, o sale al comer o sale al lateral. De la misma forma, es necesario que los padres le tracen la cancha a sus hijos estableciendo límites claros y las reglas de la casa. Por ejemplo, es importante que definan cuáles son las responsabilidades de los hijos, las cuales pueden consistir en hacer todas sus tareas o estudiar para exámenes. También cabe que señalen cuáles son las reglas con respecto al orden y limpieza, con respecto a las salidas y horas de llegada, con respecto a las bebidas alcohólicas en el caso de los adolescentes, con respecto a la comunicación, cada cuánto tiempo sería bueno comunicarse con los padres cuando salen, o si hay que revisar cuando salen de la casa. Además, conviene aclarar todas las expectativas que usted tiene con sus hijos. Por ejemplo, yo espero que mi hijo sea honesto, que me diga la verdad aunque me duela, que sea justo y respetuoso de los demás, entre otras expectativas. Tampoco se trata de decir estas son las reglas y se cumplen. Es importante que estas reglas sean propuestas en conjunto con los hijos. Quizá puede ser que los padres propongan las reglas y reciban el aporte de sus hijos. Nuestros hijos tienen una perspectiva diferente de la nuestra, que vale la pena escuchar. Aunque los hijos no siempre tengan la opción de decidir, al contribuir a la discusión por lo menos sienten que participan en el definir su destino. Incluso, aunque no estén de acuerdo, la persona está en mejor disposición para tomar en cuenta la perspectiva del otro interlocutor. Además, si les decimos por qué es importante, hace que la otra persona esté en mejor disposición para internalizar y aceptar voluntariamente las reglas, límites, entre otros. Finalmente, es importante definir de antemano, en tanto sea posible, las consecuencias de romper las reglas acordadas y que sean conocidas por todos los implicados. Una vez que las reglas, límites y expectativas se definen, la base para fomentar la autonomía está sentada. Muchas veces los problemas vienen cuando los padres no se ponen de acuerdo con las reglas o cuando deciden romperlas, porque están cansados y quieren evitar problemas con los hijos. 2. Promover que los hijos tengan la oportunidad de escoger y decidir dentro de los límites acordados. Una vez definida la cancha en el punto 1, es crucial que el hijo sienta que tiene autonomía para moverse dentro de ella sin consultar a los padres todo el tiempo. Por ejemplo, si en los límites se definió que las tareas se entregan a tiempo, dejemos que nuestros hijos decidan cuándo hacerlas. Si en los límites se definió que el hijo puede ver 10 horas de televisión a la semana, que él decida cuándo las usa. Dejemos que nuestros hijos se sientan autónomos decidiendo y eligiendo lo que hacen dentro de la cancha demarcada. También es interesante recalcar que a veces los hijos no tienen opción acerca de hacer algo o no, sino que hay que hacerlo. Entonces, en estos casos tratemos de darles la opción de que puedan decidir cuándo hacer algo, ya que no pueden decidir dejar de hacerlo. 3. Promover que los hijos resuelvan y se hagan cargo de sus problemas y evitar la sobreprotección. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya excelente, pero muchos padres creen que resolver los problemas de sus hijos es la forma de lograrlo. Si los padres sobreprotegen a un hijo, ésta perderá autonomía, porque sus padres decidirán por él. La autonomía tiene un costo, que es la responsabilidad. Es importante que los hijos aprendan a hacerse responsables de sus éxitos y fracasos, así como de sus equivocaciones. En lugar de decirles lo que tienen que hacer cuando se equivocan, o hacer las cosas por ellos, es mejor preguntarles cómo piensan enfrentar su problema o equivocación, qué han aprendido, qué harían diferente la próxima vez. Cuando sobreprotegemos a un hijo, le estamos diciendo directamente que no confiamos en su capacidad para enfrentar la vida, lo que es peor. En ausencia de alguien que le diga qué hacer, no sabrá qué es lo que realmente desea hacer él, pues está acostumbrado a que otros decidan por él. 4. Evitar el lenguaje controlador. Evita usar enunciados como los siguientes: se hace porque yo lo digo, debes hacer, tienes que hacer, estás obligado a, necesitas hacer esto, no pienses, solo hazlo, etc. Y más bien trata de usar enunciados menos controlados como
es solo hazlo, etc. Más bien tratar de usar enunciados menos controladores como es importante que hagas esto porque, es recomendable que hagas esto porque, es útil porque, es valioso porque, se alinea con tus valores etc. Explicar las razones para hacer algo, que es aburrido ayuda a estar en mejores condiciones para hacerlo. También conviene evitar subir la voz para dar órdenes o hacer comentarios. Subir la voz no solo puede generar miedo, vergüenza, culpa y hasta traumas, sino que resulta en un estilo totalmente autoritario que frustra la necesidad de autonomía. Recuerde que indicar las metas empleando un lenguaje de apoyo a la autonomía trae buenos beneficios. 5. Evitar manipular a los hijos por la culpa. Muchos padres son controladores con sus hijos, pero lo camuflan con la culpa. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, mira todo lo que yo he hecho por ti y tú no eres capaz de, el hijo se siente totalmente controlado. Es mejor ser transparentes, no usar la culpa y decirles a nuestros hijos lo que queremos de ellos. Por ejemplo, hijo, es muy importante que acomodes tu cuarto porque si además lo que quiere que hagan sus hijos ya fue pactado en sus reglas, puede preguntarle qué está pasando para que no se esté cumpliendo con sus compromisos, escuchar su respuesta y buscar soluciones juntos. 6. Permitir que los hijos puedan cuestionar de forma respetuosa las opiniones de sus padres. Queremos crear un ambiente horizontal donde los hijos puedan expresar sin miedos. Estás cumpliendo tu promesa de no tomar. Irás ganándote nuevamente la confianza en la medida que vayas cumpliendo con tu palabra, comentó el padre. Está bien, la verdad que me lo merezco, comentó la hija. El resultado final fue positivo. Sofía cumplió su promesa de no tomar por 6 meses. Asumió las consecuencias por su actuación y no salió por un mes y poco a poco se ganó nuevamente la confianza de sus padres. Hoy Sofía tiene 20 años y es una persona autónoma, responsable y le da muy bien en sus estudios. Un caso real que le ocurrió a una pareja de amigos demuestra cómo a pesar de lo terrible de la situación siempre puede formar a los hijos en un ambiente de autonomía y respeto. Con este caso, queda claro que cuando los hijos no respetan las reglas y los límites, van reduciendo su autonomía y asumiendo las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la forma de hacerlo es crucial para mantener un ambiente que fomente la autonomía y la autorregulación de los hijos. En la situación mencionada, hubiera sido fácil como padres gritar y castigar autoritariamente a la hija. Sin embargo, si los padres de Sofía hubieran hecho eso, ella se habría sentido humillada y abusada. Entonces, en lugar de asumir su responsabilidad, habría tenido la perfecta excusa para culpar a sus padres de todos sus problemas. En cambio, al tratarla con respeto y fomentar la autonomía, la hija asumió su responsabilidad y no pudo luego culpar a nadie, sino que asumió las consecuencias de sus acciones. Si nosotros fuimos maltratados y nos gritaron de niños o fuimos formados de una forma autoritaria y no tuvimos autonomía, el respeto de formar hijos autónomos es aún mayor. Uno tiende a repetir lo que aprendió de sus padres con sus hijos, pero uno puede cambiar si realmente lo considera importante. Uno puede cortar los hábitos pasados de generación en generación por el bienestar de nuestra familia si uno se lo propone. Como reflexión final, queremos añadir que en el caso de los adolescentes, una formación autónoma no garantiza que el adolescente se comporte bien siempre. La presión de grupo, como en el caso de Sofía, puede hacer que los adolescentes realicen conductas que son terribles para ellos. Sin embargo, en mi opinión, una formación autónoma le da más posibilidades al joven de ir por el camino correcto. 3 factores que dificultan el fomentar un entorno de autonomía. Nuestros hijos tienen un propósito en la vida, pero ciertamente no es ser nuestros sacos de boxear cuando estamos estresados. David Fishman. Imagina el siguiente día de trabajo. Tuvo una mala noche, no durmió bien y se levantó tarde para una reunión en la oficina. Toma su movilidad y el tráfico no avanza. Está muy preocupado porque su jefe detesta que lleguen tarde. Llega con un retraso de media hora y recibe una reprimenda de su jefe. Entra a su reunión, en la que está tarde ya, y el equipo ha decidido algo en lo que usted no está de acuerdo, pero se ve obligado a aceptar porque llegó tarde. Después del almuerzo lo llama un cliente a quejarse y usted tiene que responderle amablemente, aunque le provoca matarlo. Para terminar el día, le comentan que una venta que ya tenía considerada en el presupuesto se cayó. Ese día regresa a su casa totalmente estresado y drenado. Entonces, su esposa le cuenta que llamaron del colegio para decir que su hijo no está haciendo sus tareas y que se le encontró copiando. ¿Podría usted en ese momento tener una conversación como fomente la autonomía con su hijo? La verdad es que sería muy difícil después de un día de mucho estrés. Nuestro autocontrol se drena y tenemos mucha menor capacidad de regular nuestras emociones.
Las presiones nos impiden tener los recursos psicológicos necesarios para promover la autonomía de nuestros hijos. El estrés y los problemas hacen que los padres se centren en los propios hijos conflictos y hacen difícil que tomen en cuenta la perspectiva de los hijos. Hacer que los niños reflexionen sobre su actuación y ayudarlos a que busquen solución a sus problemas requiere más tiempo y esfuerzo que decirles a lo que tienen que hacer. Cuando un padre vive estresado, como muestra la ilustración 31, es prácticamente imposible fomentar la autonomía de los hijos. La primera equivocación terminará explotando, levantando la voz y tomando una actitud autoritaria. Mi consejo es que si ha tenido un día estresado, antes de hablar con sus hijos sobre algún tema complicado, reponga sus reservas de autocontrol. Como menciono en mi libro El éxito es una decisión. Aspectos que perjudican el autocontrol son la falta de alimento, comer comida chatarra, no descansar lo suficiente y las frustraciones diarias, entre otros. Por lo tanto, antes de tener una conversación con su hijo, intente comer saludable, relajarse y descansar. Otro aspecto a tomar en cuenta es que los problemas económicos predicen estrés, depresión, ansiedad e irritabilidad, lo que lleva a una parentalidad dura y castigadora, lo que se asocia con padres controladores. El apoyo a la autonomía se ve afectado por las situaciones de vida estresantes. Si usted vive una situación similar, sea consciente de que esto puede estar afectando el vínculo con sus hijos. Por otro lado, existen hijos que son rebeldes, que tienen algún tipo de problema psicológico o neurológico, que los hace ser desafiantes todo el tiempo. Esto hace que sean objeto de hostilidad, críticas no constructivas y irritabilidad de los padres. Por ejemplo, un hijo como muestra la ilustración 32. En estos casos es muy difícil para los padres encontrar la manera de darle una formación autónoma. Se trata de niños que constantemente tienen dificultades con los límites y reglas y las rompen con frecuencia. Aquí, un consejo importante es ayudar al niño llevándolo a una evaluación psicológica para determinar sus causas de su comportamiento y así encontrar con el apoyo especializado la mejor manera de ayudarlo. De esa manera usted también estará ayudándose. Finalmente, hay padres que quieren lograr todo lo que pudieron hacer ellos a través de la vida de sus hijos. Por ejemplo, un padre que siempre quiso ser corredor de 100 metros planos hace que su hijo practique ese deporte y lo presiona para que sea exitoso. En realidad, en la mente del padre, si el hijo gana la carrera, quien la ganó en verdad es el padre mismo, que vive la situación como si él estuviera corriendo, tal como se ve en la ilustración 33. La autoestima de muchos padres depende de los logros de sus hijos, de tal modo que se sienten exitosos como padres y sus hijos son sobresalientes, mientras que sienten que fracasan como padres cuando sus niños fallan. Esto puede hacer que sean vulnerables para ejercer presión en sus hijos y adoptar una orientación controladora. Esta orientación puede perjudicar el funcionamiento de los hijos y obtener formas de motivación controladas. Cuando un padre invierte su ego en el hijo, le quita su autonomía, y el hijo se limita a ser un títere de las aspiraciones de su padre. Si usted como padre está presionando a su hijo a que haga una u otra cosa, reflexione si lo hace por su hijo o por satisfacer su ego o algún deseo de juventud no logrado. Si usted es hijo de un padre con estas características, reflexione en qué medida su padre está invirtiendo el ego en usted, frustrando así y quitándole su autonomía. Piense en qué medida está haciendo las cosas que quiere hacer o las cosas que su padre le impone que haga. Siempre estará a tiempo de recuperar su sentido de autonomía. Les sugerimos entrar a este link y ver este video que hemos creado especialmente para este capítulo.